Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en las redes sociales, un culebrón que ha mantenido a muchos en vilo, y es que vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla. Sí, su ruptura. Vamos a intentar desentrañar la verdad oculta detrás de este quiebre amoroso que aparentemente surgió de la nada. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, los invito cordialmente a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos contenido jugoso, interesante y, sobre todo, lleno de salseo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio de Halil Ibrahim y Esla. La noticia de la ruptura entre Halil Ibrahim y Esla sacudió a muchos. Eran una de esas parejas que desde fuera parecían sólidas, felices y sobre todo muy enamoradas. Sus fotos en redes sociales siempre irradiaban alegría y complicidad, lo que hacía aún más sorprendente la confirmación de su separación. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan, y detrás de esas sonrisas y momentos aparentemente perfectos, se escondían tensiones y diferencias que con el tiempo se hicieron insostenibles. Desde que la noticia salió a la luz, los rumores han sido incontables. Desde infidelidades hasta problemas de agenda, pasando por incompatibilidad de caracteres. Cada portal de noticias, cada foro online, tenía su propia versión de la historia. Y es que cuando se trata de celebridades, la información suele estar mezclada con especulaciones y, a veces, incluso con inventos. Por eso en este vídeo vamos a intentar separar el grano de la paja y a analizar las posibles causas reales detrás de esta ruptura, basándonos en información contrastada y en fuentes cercanas a la pareja. Una de las primeras teorías que surgieron fue la de la infidelidad. En el mundo del espectáculo, este tipo de rumores son, lamentablemente, bastante comunes. Se decía que Halil Ibrahim había sido visto en compañía de otra persona, una joven actriz que estaba empezando a destacar en la industria. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido pruebas concretas que confirmen esta información. Ninguna fotografía, ningún testigo, nada que pueda sostener esta acusación. Por lo tanto, por ahora, la infidelidad queda descartada como la causa principal de la ruptura. Aunque ¿realmente podemos descartarla tan rápido? La falta de pruebas no siempre significa inocencia. Podría ser que ambos, o al menos uno de ellos, fueran extremadamente discretos. Quizás se movían en círculos donde este tipo de comportamientos se guardan con recelo. Pensemos, por ejemplo, en los círculos de rodaje, donde los horarios son extensos, las emociones a flor de piel y las relaciones, a veces, se entrelazan de manera inesperada. La presión del trabajo y la convivencia constante pueden generar conexiones que en otras circunstancias serían impensables. No digo que esto sea una justificación, pero sí una posible explicación de por qué los rumores de infidelidad son tan persistentes en el mundo del espectáculo. Además, recordemos que las celebridades a menudo tienen dobles vidas, cuidadas al milímetro por sus representantes y equipos de relaciones públicas. Podría haber todo un entramado de encubrimientos y cortinas de humo para proteger la imagen de ambos. Por lo tanto, aunque no haya pruebas tangibles, la sombra de la infidelidad sigue planeando sobre esta ruptura. Otra teoría mucho más plausible y, de hecho, la que parece tener más peso, es la de los problemas de agenda y la presión del trabajo. Tanto Halil Ibrahim como Esla son figuras públicas con agendas muy apretadas. Él inmerso en rodajes de series y películas, y ella, dedicada a su carrera musical, con conciertos y giras constantes. Esta situación inevitablemente genera tensión en la relación, ya que el tiempo que pueden pasar juntos es limitado y, a menudo, de baja calidad. Las largas jornadas de trabajo, el estrés y la falta de descanso pueden afectar el estado de ánimo y la paciencia, lo que puede desencadenar discusiones y malentendidos. Imaginen, por ejemplo, que Halil Ibrahim está grabando una escena especialmente demandante, que requiere de él una gran carga emocional. Llega a casa agotado con la cabeza llena de preocupaciones y, en lugar de encontrar un refugio en Esla, se encuentra con una serie de demandas y exigencias propias de su carrera. Esla, por su parte, regresa de una gira agotadora, con la voz ronca y el cuerpo dolorido, y espera encontrar en Halil Ibrahim un apoyo incondicional, pero él está demasiado ensimismado en sus propios problemas. Esta dinámica, repetida una y otra vez, puede generar un resentimiento profundo y acabar minando la relación. Además, la constante separación física puede generar una sensación de distancia emocional,
haciendo que cada uno se sienta solo y desatendido. Es difícil mantener la llama encendida cuando la distancia física es tan grande y el tiempo juntos es tan escaso. La comunicación se vuelve más difícil, los pequeños detalles se pierden y la conexión se debilita. Además, la presión mediática a la que están sometidos también juega un papel importante. Cada movimiento que hacen es analizado, comentado y a menudo criticado. Esto puede generar ansiedad y estrés en la pareja, y hacer que la relación se vuelva aún más difícil de mantener. Imaginen tener que lidiar con los problemas cotidianos de cualquier pareja, sumado a la constante vigilancia de los medios y del público. Debe ser agotador. Cada cena, cada paseo, cada comentario en redes sociales es diseccionado y analizado en busca de pistas sobre su relación. Los paparazzi los persiguen a todas partes, invadiendo su privacidad y haciendo que cualquier momento íntimo se convierta en un espectáculo público. Además, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans y los detractores de ambos vierten sus opiniones y juicios sin ningún tipo de filtro. Leer comentarios hirientes y falsos sobre su relación puede ser extremadamente dañino y generar una gran inseguridad. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público puede ser asfixiante y hacer que la relación se sienta como una carga en lugar de un apoyo. Otra posible causa, y quizás la más probable, es la incompatibilidad de caracteres. A pesar de que parecían muy enamorados, Halil Ibrahim y Esla tienen personalidades muy diferentes. Él es conocido por ser una persona reservada, tranquila y un poco introvertida. Ella, por el contrario, es una persona extrovertida, apasionada y con una gran energía. Estas diferencias, que al principio pueden resultar atractivas, con el tiempo pueden convertirse en un obstáculo para la relación. Lo que al principio era un complemento puede terminar siendo una fuente de conflicto. Imaginen que Halil Ibrahim necesita un tiempo a solas para recargar energías después de un día de trabajo intenso, mientras que Esla necesita salir y socializar para sentirse viva. Él prefiere una noche tranquila en casa viendo una película, mientras que ella quiere ir a un concierto y bailar hasta la madrugada. Estas diferencias, que al principio pueden parecer pequeñas e insignificantes, con el tiempo pueden generar una gran frustración y resentimiento. Cada uno se siente incomprendido y no valorado por el otro. Él siente que ella es demasiado demandante y ruidosa, mientras que ella siente que él es demasiado aburrido y apático. La falta de entendimiento y la incapacidad de ceder y comprometerse pueden acabar minando la relación. También se ha hablado de problemas económicos. Aunque ambos tienen carreras exitosas, es posible que hayan surgido desacuerdos en relación con la gestión del dinero. Este es un tema delicado en cualquier relación, y más aún cuando se trata de figuras públicas, donde las finanzas suelen ser complejas y sujetas a diferentes interpretaciones. Sin embargo, esta teoría parece menos probable, ya que ambos tienen ingresos suficientes para mantener un estilo de vida cómodo y sin preocupaciones económicas. No obstante, la gestión del dinero puede ser un punto de fricción incluso entre personas con ingresos similares. Quizás Halil Ibrahim era más conservador y ahorrador, mientras que Esla era más propensa a gastar y disfrutar del dinero. O quizás tenían diferentes ideas sobre cómo invertir sus ganancias. Él podría querer invertir en bienes raíces, mientras que ella prefería invertir en su carrera musical. Estas diferencias, aunque no sean una cuestión de vida o muerte, pueden generar tensiones y desacuerdos constantes. Además, la fama y el dinero a menudo atraen a personas interesadas que intentan aprovecharse de la situación, lo que puede generar desconfianza y paranoia en la pareja. Es importante tener en cuenta que en una ruptura, rara vez hay una única causa. Generalmente se trata de una combinación de factores que con el tiempo van desgastando la relación hasta que llega un punto en el que ya no es posible continuar. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, es probable que la presión del trabajo, la incompatibilidad de caracteres y la falta de tiempo juntos hayan contribuido a la ruptura. Es como una casa que se derrumba poco a poco. Primero se agrieta una pared, luego se filtra el techo y finalmente, la estructura entera se desmorona. De la misma manera, una relación se va deteriorando con el tiempo, con pequeños problemas que se van acumulando hasta que llega un punto en el que ya no es posible sostenerla. También es importante recordar que al final del día, Halil Ibrahim y Esla son personas como cualquier otra. Tienen sus propias emociones, sus propios problemas y sus propias necesidades. Es fácil juzgar desde fuera, pero es importante ponerse en su lugar y entender que las relaciones son complejas y que a veces simplemente no funcionan. La idealización de las relaciones de las celebridades es un error común.
Tendemos a verlos como seres perfectos con vidas de ensueño, pero la realidad es que son tan vulnerables y falibles como cualquiera de nosotros. También se equivocan, sufren y tienen problemas de pareja. Lo que sí es cierto es que la ruptura ha sido dolorosa para ambos. A pesar de que han intentado mantener un perfil bajo y evitar declaraciones públicas, se ha podido ver que la separación les ha afectado emocionalmente. Han necesitado tiempo para procesar el duelo y para adaptarse a su nueva realidad. El proceso de duelo después de una ruptura es diferente para cada persona. Algunos necesitan estar solos y reflexionar, mientras que otros buscan el apoyo de amigos y familiares. Algunos se refugian en el trabajo mientras que otros necesitan tomarse un tiempo libre para sanar. Lo importante es permitirse sentir el dolor y no reprimir las emociones. Ahora, ¿qué les depara el futuro a Halil Ibrahim y Esla? Es difícil saberlo con certeza. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son comunes, y no sería sorprendente verlos juntos nuevamente en el futuro. Sin embargo, por ahora ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en su bienestar personal. Las relaciones pueden ser cíclicas, con altibajos y momentos de separación y reconciliación. Quizás en el futuro, después de un tiempo de reflexión y crecimiento personal, Halil Ibrahim y Esla se reencuentren y decidan darle una segunda oportunidad a su relación. O quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otras personas. Halil Ibrahim está trabajando en nuevos proyectos cinematográficos, mientras que Esla continúa cosechando éxitos con su música. Ambos son talentosos y perseverantes, y seguramente seguirán brillando en sus respectivos campos. Es importante que ambos se enfoquen en sus carreras y en sus proyectos personales. La realización profesional puede ser una gran fuente de satisfacción y autoestima, y puede ayudarles a superar este momento difícil. La verdad oculta tras la ruptura de Halil Ibrahim y Esla, como vemos, no es una verdad única y definitiva. Es una combinación de factores, de circunstancias y de decisiones personales que al final llevaron a la separación. No hay buenos ni malos en esta historia. Simplemente dos personas que por diferentes motivos decidieron tomar caminos separados. Es importante evitar juzgar y culpar a uno u otro. Las relaciones son complejas y requieren de un gran esfuerzo y compromiso por parte de ambos. Cuando una relación se rompe, la responsabilidad es compartida. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis de la ruptura entre Halil Ibrahim y Esla. Recuerden que esta es solo una interpretación basada en la información disponible, y que la verdad completa solo la conocen ellos. Muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre esta ruptura. ¿Creen que fue la incompatibilidad de caracteres? ¿O la presión mediática? ¿O tal vez algo más? Los leo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.